Se dijeron cosas hirientes, se hicieron daño y firmaron la separación. Para él, aquello parecía ser el final definitivo. Pero poco después, un rumor comenzó a esparcirse, ella estaba esperando un hijo. Entonces él fue a buscarla y de sus labios escuchó lo que más temía, el bebé ya no existía. 7 meses más tarde, volvió a cruzársela. El abultado vientre que intentaba ocultar hablaba por sí solo. Ahora necesitaba respuestas, ella le había mentido o fue el destino quien decidió cambiarlo todo. Clara tenía la frente apoyada contra el cristal frío de la ventana del salón. Su respiración empañaba el vidrio lentamente. Afuera, la noche cubría Río de Janeiro como un velo denso, y las nubes parecían llorar en silencio junto a ella. Dentro del apartamento, el silencio era denso, casi asfixiante. No se trataba de una calma pacífica, sino de un silencio que gritaba, que acusaba, que hacía eco entre las paredes donde aún resonaban risas, discusiones y promesas incumplidas. Las marcas de café en el suelo, los marcos vacíos que habían dejado sombras claras en los muebles, y ese aroma que aún pertenecía a él. Eso era lo que más dolía. Tomás se había ido esa mañana, no como quien es abandonado, sino como alguien que es consciente de haber destruido todo con sus propias decisiones. Su relación era intensa, casi adictiva, se amaban con la misma fuerza con la que se herían. Las discusiones eran feroces, los abrazos desesperados, como si el mundo pudiera desaparecer en cualquier instante. Durante un tiempo, esa intensidad les dio sentido, les hizo sentir únicos. Hasta que todo se convirtió en un campo minado. Clara caminaba por el pasillo como si atravesara las ruinas de un combate. La lámpara seguía caída en un rincón. Una chaqueta de él, olvidada en el sofá, parecía burlarse. Junto a la puerta del dormitorio, un papel arrugado, el esbozo de una carta que él nunca se atrevió a terminar. Clara no la leyó. No era necesario. La mirada de Tomás esa mañana lo había dicho todo, no quedaban fuerzas, solo una rendición absoluta, el agotamiento de quien ha perdido toda esperanza. Y lo más cruel era que ella también estaba cansada, incapaz de seguir intentándolo, de comprender, de perdonar, de reconstruir. Pero lo ocurrido la noche anterior no se borraría jamás. Ese descubrimiento. Clara recordaría siempre el sonido de la notificación, ese pitido insignificante que vino del teléfono olvidado sobre la mesa de la cocina. El nombre en la pantalla, uno que ya había visto antes, le hizo temblar. No quería leerlo. Quiso aferrarse a la duda, evitar la certeza dolorosa. Pero lo leyó. Y ahí estaba, un mensaje breve, despiadado: ¿aún piensas en lo de anoche? Yo no puedo dejar de hacerlo. Fue como un puñetazo que la dejó sin aire. La rabia llegó después, silenciosa y venenosa, de esas que se tragan en lugar de gritar. Se quedó quieta, con el teléfono en la mano, por largos segundos. Cuando él apareció en la puerta con una toalla al hombro y el cabello aún mojado, el tiempo pareció detenerse. ¿Qué ocurre?, preguntó, con expresión cansada. Ella no respondió. Solo le entregó el teléfono. Él lo miró y su mundo se vino abajo. No hubo escenas ni gritos. El silencio lo dijo todo. Trató de explicarse, de decir algo, pero ella lo interrumpió con voz firme: no digas nada. Solo vete. Una orden nacida de una parte de ella que decidió no sacrificarse más. Tomás no intentó quedarse. Entendía que no se trataba de un simple error, sino de la gota que colmó el vaso. Discutían por todo, por miradas, por silencios, por palabras dichas o no dichas. No eran malas personas, solo estaban agotadas de luchar por un amor que se había vuelto un escudo. Se lastimaban para protegerse. Pero el amor existió, uno real. Clara se dejó caer en el suelo de la cocina, apoyando la espalda contra la nevera. Lloró como no lo hacía desde que perdió a su padre, como si estuviera despidiéndose de una parte de ella que aún creía en el amor. Tomás dejó las llaves sobre la mesa. Fue lo último que se escuchó. Ella no lo detuvo, solo cerró la puerta con manos temblorosas y apoyó la frente en ella. Se quedó así, en silencio, por un tiempo indefinido. Después, se derrumbó. Días más tarde, el divorcio llegó.
Sin conflictos legales, sin peleas por propiedades. Solo 2 firmas sobre documentos impersonales. Ella firmó con determinación, él, sin levantar la vista. Lo siento, murmuró al devolverle la pluma. Ella lo observó como a un desconocido y no dijo nada. No había justicia, solo ruinas. Sola en ese apartamento que alguna vez fue un hogar y ahora era solo un recuerdo muerto, Clara se preguntaba cuándo se había comenzado a derrumbar todo. ¿Cuándo él la hizo sentir invisible? ¿Cuándo ella empezó a llorar a escondidas? ¿O fue aquel mensaje con otra mujer, cuando Tomás eligió la mentira por encima del valor? La respuesta ya no importaba. Solo quedaba un vacío lleno de ecos que no dejaban olvidar. Tomás vagaba por el barrio como si buscara una parte perdida de sí mismo. La culpa no se manifestaba como una bofetada, sino como una sombra pegada a los huesos. Entonces, sin esperarlo, llegó la noticia. Su hermano, con voz nerviosa, se lo dijo: vi a Laura, ¿recuerdas? La secretaria del consultorio. Me dijo que vio a Clara hace poco, en la clínica de maternidad. Tomás se quedó sin aliento. ¿Qué dijiste?, murmuró. No sabía nada, solo me pareció raro. Pensé que debía saberlo. Colgó sin responder. Salió a toda prisa, sin pensar, como si el impulso pudiera llevarlo hasta ella. No sabía a dónde ir, solo que necesitaba verla, entender. Llamó varias veces. No hubo respuesta. Fue a su antigua casa, vacía. Los vecinos no sabían nada. En la librería donde trabajaba, le dijeron que había renunciado. Su amiga no contestaba. Sus redes, eliminadas. Clara había desaparecido. Esa noche no pudo dormir. Imaginó 1000 escenarios, pero uno no lo dejaba en paz. Clara estaba embarazada y se lo había ocultado. 2 días después, ella respondió a su número de emergencia. Clara, dijo, con voz entre suplicante y derrotada. ¿Por qué me buscas?, fue su respuesta, fría. Escuché algo sobre la clínica. ¿Estás? No terminó. El silencio del otro lado fue contundente. Ya no importa, Tomás. Perdí al bebé. Fue como un disparo. Él no encontró palabras. Pero algo en su tono no coincidía. ¿Estás segura?, preguntó. Ella dudó, y ese momento dijo más que cualquier respuesta. Sí. Y eso no cambia nada. Solo habría sido otra cosa que habríamos roto. Y colgó. Él quedó atrapado entre la culpa y la duda. La idea de un hijo perdido lo deshacía por dentro, pero el modo en que ella habló lo dejaba desconcertado. Clara le había mentido. No por odio, sino por necesidad. Sabía que si decía la verdad, él intentaría regresar, usando al bebé como motivo. Y ella no quería repetir la historia con los mismos errores. En el divorcio, lo miró a los ojos y no vio transformación, solo arrepentimiento. Criar un hijo con alguien en quien no confiaba sería comenzar otra tragedia. Así que mintió. Se mudó, cortó todo contacto, y empezó desde cero, con un vientre que crecía y un corazón lleno de grietas. Tomás, atrapado en el mismo apartamento donde su amor nació y murió, no dejaba de preguntarse, ¿y si en algún lugar crecía un niño con su misma mirada y él no lo sabía? Pero Clara no dejaba huellas. Ella llegó a Florianópolis con el alma herida y el cuerpo cargando más que maletas. El autobús llegó de madrugada. El mar estaba cerca, y el viento le susurraba verdades que no quería oír. Sofía la esperaba en la terminal, apoyada en una columna, con los ojos empañados. No se veían desde hacía meses, pero el dolor no necesita explicaciones. Clara bajó con una mochila y una manta, el cansancio pegado a su piel. Sofía la abrazó con fuerza, temiendo que se quebrara. ¿Tienes hambre?, preguntó. Clara negó. Su cuerpo hablaba por ella. El apartamento de Sofía era humilde, pero tranquilo. Eso era lo único que Clara necesitaba. Pasaban los días sin muchas palabras. Sofía cocinaba, preparaba infusiones, acomodaba almohadas. En la tercera noche, Clara rompió el silencio. Le mentí, dijo con voz áspera.
Sofía no necesitó preguntar a quién. Le dije que perdí al bebé, que ya no importaba. Sofía le tomó la mano. No podía verlo hacer promesas vacías. No quería compartir lo que quedaba de mí con quien lo destruyó todo. Y así, sin más, sellaron un pacto silencioso. Clara encontró empleo en una cafetería del centro. Pasaba desapercibida. Usaba un nombre falso, Ana. Su vientre tardó en notarse, como si incluso su cuerpo dudara. Pero poco a poco, los cambios llegaron. Sofía la acompañaba a los controles, le sostenía la mano. «Vas a ser una gran madre», le dijo un día. Clara no contestó. A veces se miraba al espejo y veía una mujer rota cargando vida. Soñaba con Tomás tocando su vientre. Luego despertaba, con la garganta cerrada. Iba a la playa al amanecer, lloraba con el viento. «No quiero que mi hija sienta vergüenza de existir», murmuró. Sofía la escuchó desde lejos, respetando su espacio. Tomás, mientras tanto, contrató un investigador, buscó en archivos, revisó correos. Nada. Se detenía frente a tiendas de bebés, imaginando nombres. Se reprochaba todo. El embarazo avanzaba. Clara leía sobre partos, anotaba, se aferraba a algo. «No pienses solo en el bebé, piensa en ti también», le dijo Sofía. «No sé ni dónde estoy, solo sé que tengo que llegar al final», respondió Clara. Esa noche, escribió una carta para su hija. La guardó bajo llave. Compró una cuna usada, la pintó de blanco con detalles verdes. Dolía, pero también sanaba. Sobrevivía. Un viernes, mientras trabajaba, el tiempo se detuvo. Tomás entró buscando un café. La vio. Ella también lo vio. El aire desapareció. Su vientre habló por ella. Clara huyó. Él la siguió con la mirada. Ella temblaba. «Me vio», le dijo a Sofía después. No hacía falta decir más. Tomás volvió día tras día. Supo que estaba de baja. Una vecina le dio su dirección. Sofía lo confrontó. Él no discutió, solo pidió hablar. Clara lo recibió. No se sorprendió. «¿Lo viste?», dijo. «Lo vi», respondió. «No vine a exigir, solo a entender». Ella confesó la verdad. Él pidió perdón. Ella también. «No quiero promesas vacías», advirtió. «Solo quiero ser padre», respondió él. Tomás se mudó cerca. Ayudaba en silencio. Clara empezó a dejarlo entrar. Él asistía a los controles médicos. Sofía observaba. «Está distinto», comentó. «No sé si es suficiente», replicó Clara. Tomás montó la cuna. Trajo pañales, libros. Las visitas se hicieron rutina. Una noche, Clara le abrió el corazón. Lloró. Pero fue un llanto de aceptación. El parto llegó en un día caluroso. Tomás estuvo allí. Escuchó el llanto de su hija. Lloró el primero. Clara lo miró, y por primera vez, vio al padre, no al hombre que la hirió. Vivían juntos, pero no como antes. Compartían el balcón. «Tiene tu nariz», dijo él. Ella sonrió. Una noche, lo besó. «No cambia todo», dijo. «Pero cambia algo». No era perfecto. Pero era amor. Un amor que se elige. Paso a paso. En silencio. Como una promesa que se cumple con hechos, no con palabras. A veces el amor no muere, solo se esconde entre el dolor, la desconfianza y las decisiones que tomamos cuando estamos rotos. Pero incluso entre los escombros, puede nacer una nueva forma de amar, más consciente, más serena, más real. Porque perdonar no siempre significa volver, pero sí entender que algunas verdades merecen ser escuchadas y algunos corazones, reconstruidos. Si esta historia tocó tu corazón, déjame tu opinión en los comentarios, dale un me gusta si crees en las segundas oportunidades, y suscríbete a Diario de un Romance para seguir descubriendo historias que te harán sentir, llorar, y volver a creer en el amor. Activa la campanita para no perderte ningún capítulo. Nos vemos en la próxima historia.